Hermanos, ¿cómo están? Elohim los bendiga muchísimo. Los saludo por medio de este video, los abrazo por medio de este video. Hoy es 11 de enero, son las 10:50 de la noche y quería compartir una palabra que el Padre trajo a mi corazón, que el Padre trajo a mi vida, y quiero que esta palabra sea no solamente de instrucción, sino que esta palabra sea de edificación para su vida, ¿sí? Recuerda que yo siempre le digo que todo lo que le hablo es filtrado por la palabra, no es mi interpretación, porque entonces sí estaría cayendo en un error cuando le quiero dar mi interpretación a la palabra, ¿sí? Toda la palabra que le daré va a ser a través y hablada por la Torá y por la misma palabra, ¿sí? Porque la misma palabra fue dada a los apóstoles, dada a los profetas, dada a los ministros de Elohim, ¿sí? Por medio del Ruach HaKodesh, ¿sí? Y primeramente quiero aclarar que aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice la palabra que si alguno hable conforme a la palabra de Elohim, ¿sí? No conforme a sus propias sabidurías. Y si alguno ministre conforme al poder que Elohim le da, ¿sí? Pero siempre conforme a la palabra, ¿sí? Siempre conforme a la Torá. Y no conforme a la concupiscencia de un hombre, ¿sí? O a lo que un hombre cree saber como teología. Y quiero que usted me acompañe a Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. En realidad debería ser toda la carta de Pedro, porque es preciosa. Ya la vamos a mirar con detenimiento, todo lo que es la primera carta y la segunda carta de Pedro. Es preciosa porque nos enteramos de cosas que quizás nuestros ojos estaban velados. Pero más que nada quiero remarcar una cosita que el Padre me habló muy, muy fuerte y quiero compartir con usted. Si usted entiende lo que es ser pueblo de Dios, pueblo de Elohim, puede llegar a entender de que el pueblo de Dios se debe sí o sí, no hay excusa, manejarse y moverse por medio de la obediencia de Dios. Aquel que se considera pueblo de Elohim es aquel que se sujeta a Elohim, ¿sí? Y se sujeta en todo a Elohim, ¿sí? No en parte, ¿sí? Entonces, un pueblo, ¿sí? Como yo les hablé en el Shabbat pasado, cuando dimos la enseñanza de panes sin levadura, de la fiesta de los padres sin levadura, que yo le dije que no todos los pueblos que se encuentran en el mundo hoy, estamos hablando de pueblos que creen servirle a Dios, a Elohim, a Yahweh, a Yahshua, son conocidos y considerados por Dios como su pueblo. Porque aquellos que creen servirle a Dios y quieren ser su pueblo, pero andan en desobediencia, no serán conocidos por Dios, ¿sí? Como su pueblo. ¿Dónde nosotros lo podemos ver eso? Cuando el mismo Adón, Yahshua HaMashiach, le dice a sus discípulos que muchos irán en aquel tiempo y golpearán la puerta del Padre y le dirán: Adón, Adón, no hemos profetizado, no hemos sanado, no hemos echado demonios en tu nombre. Y él mismo le va a decir: ¿ustedes quiénes son? No los conozco, apartados de mí, transgresores de la Torá, hacedores de maldad. El griego traduce como hacedores de maldad, pero del hebreo al español la palabra, ¿sí?, que mejor cabería, ¿sí?, en el vocablo es transgresor de la Torá, ¿sí? Porque recuerde que el Adón le estaba hablando a gente que echaba demonios en el nombre de Yahshua, sanaba enfermo en el nombre de Yahshua. Quiere decir que no es cualquier incircunciso, por así decirle, no es cualquier persona que no creía en Dios, que no creía en Jesús. No sé si me explico.
Cuando Yahshua dice eso, ¿sí? Cuando Yahshua recalca eso, era porque esas personas creían que le conocían, pero transgredían la palabra que había sido dada en un principio, ¿sí? Entonces, ¿dónde también nos damos cuenta que esto se cumple? Con los discípulos. Los discípulos dejaron expresamente escritas en sus cartas, ¿sí? Aquellos que habían aprendido de su maestro, habían aprendido de su rabí. Nunca nos olvidemos de que toda la palabra es hebrea, ¿sí? La palabra es hebrea porque el Mesías es judío, el Mesías es de Israel. De que se haya traducido al griego es otra cosa, ¿sí? De que el pacto renovado, ¿sí? Desde Marcos en adelante haya sido traducido en griego es otra cosa, ¿sí? Pero recordemos que cuando Yahshua hablaba con costumbres, ¿sí? De hebreos o de israelitas, hablaba a gente que entendía la Torá, a gente que se encontraba dentro, ¿sí? De un plan de Elohim, ¿sí? Entonces, que el griego haya traducido no quiere decir, ¿sí? De que nosotros no debemos estudiar quizás en el contexto, en el lenguaje y en las costumbres, ¿sí? Hebreas, ¿sí? No griegas, porque cuando nos metemos a estudiar de la manera griega es donde nosotros donde tergiversamos la palabra de Elohim. Pero vamos a esto. Arranqué diciendo de que el pueblo de Elohim, ¿sí? Y conocido por Elohim, conocido por Yahweh y por Yahshua, es el pueblo que es obediente, ¿sí? Un pueblo que obedece. Si hablamos de los discípulos, hablaban ellos de lo que aprendieron de su rabí, que fue Yahshua HaMashiach. Y en todas sus cartas está plasmada, ¿sí? La integridad y la obediencia a la palabra, a la Torá. Y nosotros nos damos cuenta cómo, por ejemplo, aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, fíjense lo que dice. Y prestemos atención aquí a algunos detalles que van a ser, no solamente van a aclarar el tema, sino que van a ser tan contundentes, de los cuales nosotros vamos a entender, ¿sí? De qué doctrina, de qué manera, a qué raíz se basaba Pedro, o se basaba Juan, o se basaba Jacob, que mal llamado es Santiago, o se basaba Pablo en sus cartas. Fíjense esto. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no erais pueblo, ¿sí? Ahí es donde yo aclaro que no todos los pueblos que dicen servir a Dios son pueblo conocido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia o compasión, pero ahora habéis alcanzado compasión o misericordia. Si nosotros prestamos atención, dice: mas vosotros sois linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa. Allí fíjese que hay una palabrita chiquitita que está escrita arriba de nación santa, y eso nos lleva a Éxodo 19, del versículo 5 al 6. Vayamos allá, hermanos. Éxodo porque esto va a terminar de aclarar, hermano, algo que muchos dicen, que esto ha sido abolido. Y yo quiero decirle que no, porque los discípulos predicaban la Torá, y los discípulos cumplían la Torá, cumplían los días de reposo, los discípulos cumplían las fiestas de Dios, panes sin levadura,
fiestas de las cabañas, fiesta de Yom Kippur, que está en Hebreos, en la carta de los Hebreos. Y para esto Yahshua ya había sido resucitado y se encontraba con el Padre, había sido ascendido. Entonces era una práctica que Yahshua le había mandado a que ellos sigan haciéndola. Pero fíjense esto, Éxodo 19, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahí está aclarando algo. Ustedes van a ser un pueblo especial para mí, pero si prestaran oído, ¿sí?, y guardaran mi pacto, ¿sí? Dice, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, o Kohanim, en la mejor palabra, y gente santa. Estas son palabras que le dirás a los hijos de Israel, ¿sí? ¿Quién es el pueblo escogido por Dios? Entonces es Israel, ¿sí? Es Israel, ¿sí? Ahora, fíjense, y volvemos a mirar, que donde dice, vosotros seréis mi especial tesoro, hay una palabrita, ¿sí?, que es que nos deriva a muchas palabras, ¿sí? Fíjense bien abajo, que le lleva a Deuteronomio 4:20. Vamos a Deuteronomio 4:20. Bendito es Dios. En Deuteronomio 4:20 dice la Torá, pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén. Entonces, ahí le está hablando que el pueblo de él, ¿sí?, es Israel, que fue sacado del horno de fuego que era Egipto. Amén. Ahora nos vamos a la otra palabra, porque hay varias palabritas ahí, que es también Deuteronomio 7:6. En Deuteronomio 7:6 vamos a leer hasta el versículo 11. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, ¿cuál es el pueblo de Yahweh escogido? Israel. Y eso lo va a hacer hasta Apocalipsis. Capítulo 21 de Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén, y allí cuenta que esa Nueva Jerusalén, las 12 puertas son las 12 tribus de Israel. No entra alguien que no sea de las tribus de Israel. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué quiere decir? Que no es por su obra, ¿sí?, la cual llamó la atención Israel a Yahweh, sino que fue porque ese pueblo era el más insignificante de todos, ¿sí? Era el despreciado por todos. Sino, versículo 8, por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Conoce pues a Yahweh, tu Elohim es Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que acá dice que Él es un Dios fiel, ¿sí?, que Él guarda el pacto y la misericordia y la compasión con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. No es con cualquiera que Él va a guardar misericordia y va a guardar su pacto. Solamente con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Versículo 10. Y que le da el pago en persona, o sea que cada uno vamos a estar delante del juicio en un día delante de Él. Cada uno, yo no voy a estar con mi esposa no me va a defender a mí, sino que yo solo estaré delante de Él.
y al que le aborrece, destruyéndolo. O sea que es lo que está diciendo, que a la persona que le aborreció a él, que no le amó, que no guardó sus mandamientos, o que no ha querido guardar determinados mandamientos, ¿sí?, tendrá una condenación terrible con el Padre. Y dice, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Cuando él aclara acá que no se demora con el que le odia, un versículo anterior está hablando que el que le ama es el que guarda sus mandamientos. Entonces el que le odia es el que no quiere guardar sus mandamientos. Versículo 11, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Es fuerte, hermano, ¿no? Un pueblo escogido de sacerdocio y de reyes no es cualquiera, hermano. No le está hablando a cualquiera. No cualquiera es el pueblo de Elohim. El pueblo de Elohim es un pueblo obediente. Vamos a otra palabra que nos marca ahí abajo en la referencia de Éxodo 19. Vamos a Deuteronomio 14:2. Dice 14:2, porque eres pueblo santo de Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seáis pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué precioso, hermano, qué precioso, porque Él mismo quiere que seas el único pueblo de Él, ¿sí?, el escogido por Yahweh, ¿sí?, de entre todas las naciones. Es Israel, el Israel obediente. Vamos a Deuteronomio 26:18. Dice, vamos a leer el 18 y el 19. Dice, y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Qué tremendo, cómo ya le empieza a tratar el Padre a su pueblo. Vos sos mi pueblo de mi exclusividad, vos sos de mi posesión, como te lo ha prometido, para que guarde todos, marque todos, hermano, para que guardes todos sus mandamientos, no 9 de los 10, no 8, no 5, no 3, los 10 mandamientos, los pactos. Él te ha mandado para que guardes todo, porque vos sos su posesión exclusiva. Versículo 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Elohim, como Él te ha dicho. ¿Cuándo va a ser el día de la exaltación? Cuando Él guarda a su pueblo de la ira que vendrá sobre la tierra. Y no le estoy hablando mucho tiempo más adelante, sino que dentro de muy poco. Y vamos a la última palabra que marca acá en referencia, que es Tito 2:14. Tito 2:14. Ustedes fíjense, hermanos, que toda la palabra que yo les traje, ¿sí?, toda la palabra que yo les estoy entregando, no hay interpretación mía, no hay lo que yo crea o lo que yo haya estudiado, sino que simplemente la palabra estuvo hablando de aquel pueblo que es escogido de Yahweh, que es real sacerdocio, que es nación santa. Porque se ha malinterpretado demasiado esa palabra, porque no se la ha estudiado conjunto a la Torá. Y Pedro, cuando se refirió a eso, se estaba refiriendo a Éxodo 19, a Deuteronomio 4, a Deuteronomio 7, a Deuteronomio 26, y estaba conjuntamente hablando con la carta de Tito. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que acá está hablando de Yahshua, ¿sí?, que Él entregó su propio cuerpo, ¿sí?, se entregó a sí mismo para purificar a su pueblo, ¿sí?, para purificar de toda iniquidad a ese pueblo santo, ¿sí?, para que sea, ¿qué?, celoso de buenas obras.
Cuando habla de buenas obras está hablando celoso de cumplir, ¿sí?, la buena disciplina que Yahweh había instaurado para toda la humanidad en su instructivo de vida, ¿sí? Recuerde que yo también siempre les suelo decir que los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, son la base de toda la Biblia. De esos 5 libros habló Moisés, porque Moisés fue el que lo escribió esos 5 libros. De esos 5 libros habló Jeremías, habló Nehemías, habló Ezequiel, habló Daniel, habló Miqueas, habló Abdías, habló Oseas, habló Salomón en Proverbios, ¿sí?, David en Salmos, habló Yahshua cuando vino aquí y le enseñó a sus discípulos, habló Pedro, habló Pablo, habló Tito, habló Jacobo, habló Juan el Bautista, habló Judas, el hermano de Yahshua, ¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, la palabra está fundamentada por la Torá. Y la Torá está diciendo esto, que recién lo hablamos, ¿sí? Vuelvo de vuelta a Primera de Pedro 2, del versículo 9 al 10. Vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué linaje escogido? Porque el Padre, leímos en Éxodo y en Deuteronomio, ¿sí?, que escogió de entre todas las naciones a Israel para que sea su exclusividad de posesión, para que sea su pueblo amado, para que sea su pueblo escogido. Son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque el Kohanim que eligió Yahshua, que eligió Yahweh, es aquel que se apresta y se introduce y se sumerge y su vida está ligado a la Torá. Un Kohanim, como lo era Aarón, tenía que estar sumergido en la Torá y en los mandamientos. Por eso él llama acá sacerdocio, que mejor traducido del hebreo al español es Kohanim, ¿sí? Es servidor de Dios, servidor de Elohim, eso significa Kohanim, servidor en el servicio, ¿sí?, pero exclusivo de adentro de un templo, algo en serio, no algo a medias, ¿sí? Nación santa. ¿Por qué nación santa? Leímos en Éxodo, Deuteronomio y leímos en Tito, porque una sangre fue derramada, la sangre de Yahshua HaMashiach, para redimir de toda iniquidad, ¿sí?, y de toda inmundicia, y poder llevar a esa nación, ¿sí?, que sea santa como el Padre le ordenó. ¿Por qué? Porque iba a obedecer sus mandamientos, iba a obedecer todos sus estatutos y sus ordenanzas, ¿sí? Porque Él decía, porque yo voy a guardar mi pacto y mi compasión, voy a guardar mi pacto y mi misericordia para aquellos que me aman y que guardan mis mandamientos. Pero para aquellos que me odian, que no quieren guardar mis mandamientos, que no quieren guardar mi día de Shabbat, mi día de reposo, para ellos va a haber también recompensa. Pero créanme que esa recompensa no será buena. No será buena. Hermanos, yo le hago un aviso y un llamado, ¿sí? Hermanos, queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y no es el tiempo de antes, que yo le digo, que yo decía antes, Jesús ya viene y pasaba un año y pasaba. No, Yahshua viene. Yahshua viene. En el horario de Yahshua yo estoy seguro que deben ser las 11 y 59 con 59 segundos. Yahshua viene. Yahshua viene. Y dice después, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fue adquirido ese pueblo? Tito lo dijo, entregando su vida y su sangre, entregándose a sí mismo, porque nadie lo llevó por su propia decisión al madero a Yahshua. Yahshua fue porque Él quiso ir y porque Él se entregó. Él mismo se entregó para redimir a este pueblo, para que anuncie las virtudes, ¿sí?, las bondades. Virtudes son bondades, ¿sí?,
Virtudes son frutos, ¿sí?, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ¿sí?, porque solamente a Yahweh se le cruzó llamar a Israel, pero ahora sois pueblos de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado compasión, ¿sí?, pero como le amás y como guardás sus mandamientos, encontramos el pacto del Padre allí guardado por Él y su compasión hacia nosotros. Pero ahora habéis alcanzado compasión porque entendimos en este tiempo que no podemos estar desligados del pueblo de Elohim, que no somos un pueblo aparte, que no somos una iglesia aparte a Israel, que no somos como quizás dice una doctrina, testigo de Jehová, que dice que ellos son Israel espiritual y no carnal. No, nosotros somos hebreos completos, israelitas completos, en cuerpo, alma y espíritu. Si no, no entramos a ninguna tierra prometida. Fíjense también lo que dice acá, quiero terminar de hablar acá porque esto es muy importante, creo que no puedo dejar pasar de esto. En la segunda epístola de la carta de Pedro, habla sobre los falsos maestros y profetas. Y no crean que está hablando solamente para esta época. Pedro ya la estaba viendo a este cumplimiento de estos falsos profetas y falsos maestros en la época de ellos, que transgredían la doctrina del Padre, ¿sí?, de la Torá, transgredían para su propio beneficio. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí? Cuando dice herejías destructoras, eso, cuando quitan o invalidan los mandamientos del Padre, eso es una herejía. ¿Sí? Volverse realmente un anatema, porque predicar un evangelio que el Padre no lo trajo, ese era anatema. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿sí?, con mucha adulación, con mucha sutileza, ¿sí? Van a ser mercancías de muchos prosélitos y discípulos suyos. Sobre los tales ya hay de largo tiempo la condenación, no se tarda, y su perdición no duerme. Lamentablemente aquellos que enseñan eso están llevando no solamente ellos, sino a todo su hogar y a todos aquellos que les siguen a una perdición eterna. Porque el Padre aclaró muy bien que el que le ama es el que guarda sus mandamientos. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿sí?, el famoso evangelio de la prosperidad, el evangelio de que quédense tranquilos, hermanos, ya va a salir la luz, ya va a salir, mañana va a ser un día nuevo. Y yo quiero decirle que eso no está escrito en la palabra dice que cada día se va a poner peor, ¿sí?, porque la palabra se tiene que cumplir. Yo no puedo estar declarando una cosa que la palabra no está aclarando que eso va a ser así. Si estamos en dolores de parto, yo no puedo decir que mañana va a estar peor, porque los dolores de parto van intensificándose hasta que pueda dar a luz la mujer. Entonces tenemos que entender de que debemos vivir sumergidos y regidos en la palabra y no en nuestras emociones, y dar palabras fingidas o infladas a un pueblo sin enseñarle la verdad de lo que va a ocurrir, y que esté preparada y se prepare para lo que viene. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, se conducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció.
Hermano, yo no puedo prometerle a usted que usted va a ser libre o que usted vaya a un reino, al reino de Elohim, si usted no está entrando en el pacto del Shabbat. Yo no puedo decirle a usted que usted va a entrar en la parte si hay desobediencia. Yo no soy juez, ni soy digno, como dijo Juan el Bautista, de desatarle las sandalias, los cordones de las sandalias de mi maestro. Cuando dijo eso es como diciendo, a mí no me toca el juicio le toca al maestro, a Yahshua, a Yahweh. Yo no soy juez, a mí no me toca, pero yo le estoy hablando conforme a la palabra. Y la palabra dice que los hijos de desobediencia heredarán el lago de fuego. Y desobediencia a un pacto o a un mandamiento no tiene buen resultado, hermanos. Créanme, no tiene buen resultado. Ciertamente, versículo 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por conocimiento del Adón y del Salvador Yahshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Capítulo 3, leo un par de versículos más y prometo terminar la enseñanza, pero dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. O sea, acá está aclarando, ¿sí? Acá está aclarando Pedro, ¿sí?, que ellos se regían por las palabras de los profetas, ¿sí?, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Adón y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Esto también lo hablaba Judas, ¿sí? Judas lo hablaba esto en el versículo 18, ¿sí? Que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y fíjese lo que va a decir más adelante, y díganme si usted en internet no ve esto, hermano. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermano, yo hace no mucho escuché a un predicador que dijo: nosotros somos una generación castrada porque nos hicieron creer tantas veces que Jesús viene, que Jesús viene, que Jesús viene, y hasta el día de hoy no ha venido, y muchos de mi generación no hemos estudiado pensando que Jesús venía. Fíjense eso, hermano, de eso está hablando aquí Pedro. Aquellos que ponen por tardanza o que ponen las cosas de Yahshua, ¿sí?, como objeto de culpa, por lo cual ellos no se prepararon. Y son burladores del Evangelio, para decir una cosa así. Son burladores de la palabra de Elohim. Y dice, porque desde el día en que sus padres durmieron, ¿sí?, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso dicen esos burladores. Estos, dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Amén. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjense qué dice acá. ¿Qué dijo Yahshua? La tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Dijo eso o no dijo eso? Y acá que está diciendo en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Quiere decir que la misma palabra mantiene al cielo y la tierra en su lugar como está, hermano. Entonces, si hasta el día de hoy, 2021, 11 de enero, a las 11:25 de la noche, la palabra está manteniéndole, ¿sí?, al cielo y a la tierra en el estado que fue hecho, ¿cuánto más la palabra que no ha sido en los 10 mandamientos no sigue existiendo hasta el día de hoy vigente, hermano? Guardados para el juicio
en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. O sea que esa misma palabra que hablamos nosotros, que leímos en Deuteronomio, que es fiel, esa misma palabra del Dios fiel que hablamos en Deuteronomio, esa misma palabra va a hablarle y va a condenarle a estos burladores si es que no se arrepienten en tiempo oportuno y se vuelven a Yahweh. Y en el versículo 9 dice: el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra. Espero que la pongamos en práctica, que podamos poner en práctica los mandamientos, los pactos de Yahweh. Queda demasiado poco tiempo, hermanos. Queda demasiado poco tiempo. A partir de este 20 de enero, las cuestiones se van a empezar a complicar cada vez más. Hermano, esté encendido en fuego, esté en espíritu, búsquelo a Yahweh. Búsquelo a Yahweh. Si está oyendo estos videos, hermano, y usted todavía no está muy fuerte en las raíces hebreas, búsquelo algún más, hermano. Métanse más en la raíz hebrea, no es malo. Está entrando en los pactos, está entrando en los mandamientos de Yahweh. ¿Usted piensa que eso tiene recompensa mala? Para nada, eso es obediencia, hermano. Si yo le anuncio un evangelio distinto, algo que no habló Yahweh, algo que no habló Yahshua, me puede decir anatema y puede cortar el video y no me puede escuchar nunca más. Está en su decisión, pero yo no le estoy hablando algo de lo que no habló Yahshua, algo de lo que no le habló Yahweh, algo de lo que no hablaban los profetas y lo que no hablaban los apóstoles. Yo estoy hablando exactamente lo que la palabra dice y no traigo mi interpretación, sino que la interpretación yo le hago ver que solamente la palabra le lleva de un extremo a otro, volviendo a la misma palabra sola, ¿sí?, a validarse de que nosotros hasta el día de hoy debemos cumplir sus mandamientos, y todos, no 9, no 8, no 7, no 5, los 10 mandamientos. Debemos cumplir los pactos de Yahweh, debemos comer cosas, alimentos puros, ¿sí?, y dejar lo contaminado, desintoxicarnos de aquello que no viene del Padre, de la doctrina con levadura, sacarnos, hermanos. Es tiempo. Acuérdese, del 20 de enero en adelante se van a empezar a complicar las cosas. Y empieza el cumplimiento apocalíptico sobre la tierra, que ya viene ya hace un tiempo, pero ahora va a arrancar con más fuerza y nuestros propios ojos lo verán. Hermanos, aférrese más a Yahweh, aférrese a la palabra, ame la palabra, busquen la palabra, estudien la palabra. Yahweh le va a dar discernimiento. Que Elohim los bendiga muchísimo, hermanos. Los amo en Yahshua HaMashiach. Hasta la próxima, hermano.